Soy el pastor Juan José Gil. Recientemente hemos estado hablando acerca de la necesidad que tenemos como soldados, no solamente como hijos de Dios, sino también como aquellos que están dispuestos al sacrificio por pelear esta batalla, la batalla por la verdad, la batalla por la fidelidad, la batalla por seguir a Cristo hasta el último detalle de nuestra vida. Sabes, si no tenemos esta condición, difícilmente vamos a poder luchar esas batallas que tenemos por delante, especialmente cuando hablamos en un contexto como el que estamos, un tiempo tan especial como el que vivimos, cuando la verdad está siendo de alguna forma amenazada, aprisionada e incluso en muchos lugares perseguida. Entonces el Evangelio nos insta, como leíamos en Mateo 16, cuando Jesús habla de la Iglesia como aquellos que van a estar atacando al engaño, a la mentira, al miedo, a las dudas, a todo lo que tiene que ver con el enemigo, para derrotarlos. Necesitamos esta mentalidad hoy, más que nunca. Necesitamos entender que aquellos que tenemos claras nuestras convicciones con respecto al Evangelio, con respecto a quién es el Señor, estamos llamados a plantarnos firmes, a establecer un frente unido. El remanente tiene que estar unido para defender la verdad, para defender a Cristo, para defender los valores y principios cristianos. No hay nada más importante que esto. ¿Sabes? Cuando tenemos esta disposición, hacemos la diferencia. Pero no es fácil, muchas veces no es fácil. Muchas veces estamos siendo atacados. ¿Sabes que hay momentos en la historia de Israel cuando hay luchas, hay combates? A veces es una guerra civil, a veces es una guerra contra un enemigo invasor. Y hay también detalles muy interesantes acerca de las estrategias o tácticas que deberían de seguir. En alguna ocasión, incluso Dios les plantea como estrategia de la batalla que huyan, de manera que el enemigo los persiga, y una vez que les persigue, entonces llevar a cabo la siguiente parte de la estrategia, que era encerrar al enemigo, desarrollando esa especie de pinza, aprovechando que les están persiguiendo, se han unido para perseguirte y tú ya tienes preparados frentes, ejércitos para hacer esa especie de pinza y atrapar al enemigo. La huida muchas veces llega a formar parte de la estrategia más adecuada para superar al enemigo. Y esto lo vemos en la Escritura, porque el enemigo a veces nos persigue con la tentación. Nos persigue enviando mensajeros, enviando ciertas tropas de oscuridad, tentaciones que nos van a acosar, que nos van a estar persiguiendo. Si nos confiamos demasiado y les hacemos frente, podemos perder la estrategia, porque hay momentos en que lo mejor es salir huyendo. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14, el apóstol Pablo dice esta frase: huid de la idolatría. ¿Sabes que a veces somos perseguidos por este deseo de tener alguien o algo a lo que adorar, en lo que centrarnos, en prestarle atención, prestarle de nuestro interés? Eso ocurre a nivel religioso, ocurre también, porque estamos tentados a tener ídolos, estamos tentados a desviar nuestros ojos del Señor y fijarnos en una imagen, fijarnos en alguien. Puede ser un gran predicador, puede ser también algo como una catedral, una gran iglesia, un local lujoso. Pueden ser cosas que tienen que ver con fama, dinero, prosperidad, una serie de cosas que están ahí como
expuestas a nuestros ojos y nos están mandando continuamente mensajes. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Huid de la idolatría. Tenemos que entender que lo mejor para hacer en esa situación es huir. Huir de la idolatría. ¿Sabes? Cuando Pablo escribe estas cartas, como las cartas que vemos en el Nuevo Testamento a la Iglesia, él entiende exactamente que la Iglesia está siendo acosada y que necesita respuestas, necesita despertar en la Iglesia ciertas estrategias, ciertas tácticas. Mira, en 1 Corintios capítulo 6, creo que es el versículo 18, también Pablo escribe esta frase: huir de la fornicación. ¿Sabes? La naturaleza humana es así. Se despiertan en nosotros nuestros instintos más básicos, nuestra química, podríamos decir, cuando vemos la mujer bella. También tienta a las mujeres, pero en este sentido somos los hombres principalmente los que tomamos la iniciativa, por ejemplo, de involucrarnos sexualmente. No quiere decir que las mujeres no lo hagan a veces, pero principalmente sale de esa química que se despierta en el varón por poseer, tener el cuerpo de una mujer. Eso, cuando es fuera del matrimonio, se llama fornicación. Y los hombres somos movidos por la vista, por lo que ven nuestros ojos. Y tenemos que estar muy preparados, apercibidos para entender cuál es la estrategia. Y la estrategia no es otra que huir. Huir para que todo eso que está teniendo efecto en nuestra química fisiológica, biológica, todo eso que está en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro interior, que se está despertando por los ojos, cese. Y cesa de esta manera, que es salir de ahí, huir. Huir de la fornicación, nos dice la Escritura. Es el enemigo quien nos está poniendo delante de nuestros ojos estas personas que presentan desnudez o que presentan un atractivo desmesurado, algo carnal, y tenemos que huir de ello. Estas tentaciones que tocan nuestras emociones, quizás nuestros instintos más primitivos, estas tentaciones tan personales, tan intensas a veces en nosotros mismos, tenemos que aprender estrategias al respecto. En la misma línea de huir, porque es necesario huir, también está el evitar. Evitemos todo lo posible esas tentaciones, evitemos la idolatría, evitemos la fornicación, pero ¿cómo hacerlo? Y Dios nos quiere enseñar. Primero, debemos de evitar entrar en esa escena, en ese escenario. Hay escenarios muy proclives a la idolatría, hay escenarios muy proclives a la fornicación, que están llenos de estímulos para conducirnos hacia ahí. Esos escenarios debemos evitarlos. Si quieres bañarte, no te vayas a una playa nudista. Si quieres mantener tu corazón totalmente lleno del Señor, no te metas en el materialismo, no te metas en ambientes religiosos tan infectados de idolatría, no te metas en ambientes, en escenarios donde vas a ser atraído necesariamente porque hay un instinto en el ser humano que nos mueve hacia ahí, ya sea emocionalmente o ya sea biológicamente, sea como sea. Cuidado de no meternos en escenarios que no nos convienen. Sal de ahí, evita el escenario. Otra cosa muy importante que tenemos que evitar es el objeto. ¿Sabes? El objeto de la tentación. Porque a veces es posible que te encuentres en una situación que no puedas evitar el escenario. Quizá porque no te esperabas encontrarte en ese lugar, pero has tenido que ir. O estás cumpliendo algún tipo de misión o de
Estás ahí de paso por alguna razón, tenías que cumplir no sé, hacer un favor a alguien, una venta, pero te has encontrado con el objeto de la tentación. No le prestes tus sentidos, evítalo, mira para otro lado. No te quedes prendido, agarrado, enganchado. Corta eso. No le prestes tus sentidos, no le prestes oído, no le prestes tus ojos. No, sal de esa situación. Pierde el contacto con el objeto. No te quedes tan enfocado que puedes caer como en una especie de hechizo. Entonces, número 1, evita el escenario. Número 2, evita el objeto. Pero hay algo más, porque puede ser que ya no estés en el escenario, no tengas el objeto a la vista, pero todavía siga en tu pensamiento. Evita el pensamiento. Evita todo lo que tiene que ver con la ensoñación en la tentación. Porque las tentaciones suelen ser agradables, suelen ser fascinadoras, tienen un poder, tienen como una especie de atracción obsesiva, hechizante. Si has perdido de vista la tentación, pero sigues pensando en ella, estás cometiendo un error. Estás perdiendo la batalla. Por tanto, evítala, sal de ese pensamiento, entra en otro pensamiento, entra en un pensamiento sano, santo, espiritual. Sal de todo lo que tiene que ver con eso que te atrajo. Hasta aquí lo que tiene que ver con lo que nos afecta a nosotros personalmente. Hay otras cosas que aunque nos pueden llegar a afectar de forma personal, pero no depende tanto de nuestro movimiento, no depende tanto de qué estamos haciendo. Y quizás sea una reacción más bien del medio, de la circunstancia, de las personas que nos rodean. Estoy hablando de persecución. ¿Sabes? En el Evangelio de Mateo, el capítulo 10, versículo 23, encontramos a Jesús que está enseñando a los discípulos, dándoles instrucciones y, por supuesto, dándoles también estrategias acerca de qué hacer, por ejemplo, en caso de persecución, ya que iban a ser perseguidos. Iban a ser perseguidos simplemente porque estaban dando a conocer la verdad, están dando a conocer el Evangelio de la salvación, están dando testimonio del Mesías y iban a ser en ciertas ocasiones fuertemente rechazados. Y entonces les dice esta frase: cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. En otras palabras, si ves que tu vida está en peligro, en vez de seguir confrontando, sal de esa situación, porque puedes seguir predicando el Evangelio en otras circunstancias. Puedes alcanzar a más personas, puedes llegar a personas que sí lo buscan, sí lo desean. Por tanto, merece la pena sobrevivir para poder continuar predicando el Evangelio. Esta es otra estrategia que Jesús le da a los discípulos, que tiene que ver con sus circunstancias, tiene que ver con la reacción que otros tienen. No es tanto algo personal, algo que te va a llegar, que te va a alcanzar emocionalmente y que es una tentación de tipo, digamos, más íntimo, más personal. No, estamos hablando de esa reacción, de las circunstancias adversas, es decir, de cuando se presenta la persecución. Así que la estrategia de nuevo es huye de la persecución, huye para meterte en otro lugar, huye para escapar por tu vida. Eso es exactamente lo que leemos también en Isaías, capítulo 51, versículo, creo que es el 6, cuando Dios está hablando al pueblo de Israel que está en Babilonia y tiene que tomar una decisión. Van a ser atacados, pueden perecer ahí, y entonces Dios les envía este mensaje: salid de medio de Babilonia, escapar por vuestra vida.
Bueno, en este caso no es persecución, no es tanto persecución como que las circunstancias se han vuelto tan adversas porque hay guerra, hay peligros tremendos y entonces hay que escapar, hay que salir. Es lo mismo que encontramos en Apocalipsis 18, por ejemplo, cuando se habla de los juicios de Dios sobre Babilonia, porque hay una estrategia que Dios va a permitir para deshacerse de Babilonia, destruir a Babilonia. Y entonces la iglesia que esté ahí adentro, como leemos repito, en Apocalipsis 18, y en esos versículos primeros, Dios va a dar una advertencia a la iglesia: salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni tampoco que recibéis parte de sus plagas. En otras palabras, cuando vienen los juicios de Dios, Dios está llamando a su pueblo a salir, a huir al desierto, a salir de esas circunstancias para no verse envueltos en esa situación. Es lo mismo que Dios hizo con Noé en el diluvio, es lo mismo que Dios hizo enviando los ángeles para sacar a Lot de los juicios que venían sobre Sodoma. Bueno, simplemente quería dejaros esto que me parece que es muy importante. Hay estrategias que demandan de nosotros avanzar con el Evangelio, es decir, ser fieles en predicar la palabra, ser fieles en alcanzar las personas, las poblaciones, ser fieles en dar testimonio de la verdad, ser fieles en compartir a Cristo o compartir la verdad de la palabra principalmente, pero también la verdad, porque la verdad es la verdad y muchas veces tenemos que dar la cara por la verdad. Pero hay momentos en los que ya no se puede hacer más y entonces necesitamos entender que hay que salir de esa circunstancia. Quería dejaros esto. Si tenéis algún comentario, si hay algo que aclarar, por favor, no os frenéis, decidlo en los comentarios, vamos a atenderlo. Yo personalmente me voy a encargar de que recibáis respuesta. Entonces, mantengamos esto como una enseñanza de guerra, como una enseñanza, como una estrategia militar, porque estamos en combate y lo vamos a estar hasta el día en que Jesús vuelva o que nos vayamos con Él. Por tanto, guardémoslo en nuestro corazón y pongámoslo en práctica. Que el Señor os bendiga.